Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La calificadora de riesgos Moody's advirtió sobre la situación financiera en Colombia y los efectos de la polarización sobre la inversión y el crecimiento económico. Para la firma, desde junio del año pasado hay una inversión o una perspectiva negativa y mostró su preocupación sobre el deterioro fiscal del país. Ecopetrol suscribió en las últimas horas un acuerdo con una de las compañías más grandes de Europa para la adquisición de 9 proyectos solares eólicos en Colombia. De acuerdo con la empresa, el portafolio que se espera consolidar en este tipo de fuentes renovables no convencionales es de hasta 1.300 megavatios de energías limpias. El gobierno nacional pagó el 100% de las deudas por concepto de subsidios a empresas de energía y gas. El ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que ya canceló una suma cercana a los 2.5 billones de pesos para cubrir los valores adeudados en su totalidad del rezago presupuestal de 2024 y las resoluciones expedidas de enero a mayo de 2025. Asocodis, el gremio de las empresas distribuidoras, aseguró que esperará que al final de la semana para entregar un balance del pago de los subsidios. Algunas compañías ya están recibiendo pagos, otras no, y las que están recibiendo dicen que queda saldado solamente el 2024. Con 64 votos por el no y 31 por el sí, la mesa directiva del Senado legó la proposición de la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, que buscaba reabrir la votación de la consulta popular hundida el pasado 14 de mayo. Por su parte, el secretario general del Senado, Diego González, ratificó que no es procedente la reapertura de la votación ni la apelación porque ya fue decidida por la plenaria. Desde Barranquilla, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que iniciará un diálogo con las bandas criminales de la capital del Atlántico. Queremos reunirlos, queremos que hagan la paz, dijo en su intervención. Acusó nuevamente al Congreso y al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de sabotear sus reformas sociales. Dio por superada la derrota del hundimiento de la consulta popular y aseguró que la presentará las veces que sea. Un grupo de 18 exministros y exviceministros expertos en salud alertó sobre la grave crisis que atraviesa el sistema de salud agravada por los problemas de gobernabilidad, financiamiento y legitimidad. Denunciaron decisiones improvisadas que afectan a los pacientes, el desmonte de estructuras sin reemplazos adecuados, el colapso del flujo financiero y la imposición de un modelo estatizado ineficaz. El representante de la Cámara, Andrés Forero, radicará una denuncia contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por haber participado en la radicación de la consulta popular. Según el congresista, el ministro, quien estaba en funciones presidenciales, no contaba con la competencia para presentar formalmente ese mecanismo. Por su parte, el representante de la Cámara del Centro Democrático, John Jairo Roldán, radicó una moción de censura contra el ministro Armando Benedetti y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por las presuntas injerencias a la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. La Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien era investigada por presunto constreñimiento al elector en relación con las elecciones de octubre de 2015. La Fiscalía denunció en las últimas horas inconsistencias en las investigaciones del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La entidad evidenció vacíos en las grabaciones de cámaras de seguridad en sitios claves de la Casa de Nariño, donde se habrían reunido Olmedo López, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. El secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Quintero, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para instalar una mesa de negociación y poner una fecha para el retorno de la comunidad embera asentados en el Parque Nacional. El jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que dio luz verde al presidente Trump para revocar un programa que concede un estatus legal temporal a más de 300.000 migrantes venezolanos en territorio estadounidense. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. 5:34, seguimos con ustedes en Mañanas Blue, hoy miércoles 21 de mayo, saludamos a quienes a esta hora se unen a Mañanas Blue desde tu aplicación de Caracol Televisión
y en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, a esta hora les traemos los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Ricardo, feliz miércoles para usted, para todos los oyentes. Me deja empezar con un poquito de música para contarle estas tendencias en redes sociales. Pues mire, es tendencia cordillera. Si usted entra a Facebook, a TikTok, a Instagram, todo el mundo está hablando oficialmente del cartel de uno de los festivales más importantes en Bogotá. Llegó el momento para el Festival Cordillera y como se acabó la espera, el cartel tiene 39 nombres, es decir, 39 artistas que estarán en este evento que es en Bogotá los días 13 y 14 de septiembre. Los más destacados del cartel: Rubén Blades, Fito Páez, a quien escuchamos a esta hora, Carlos Vives y también Don Miguel Bosé, que son algunos de los nombres que están incluidos. Le insisto, 39 nombres en este cartel, uno de los más esperados, no solo en Colombia, en general en América Latina, porque tiene una mezcla de todos esos géneros del continente. Será en el Parque Simón Bolívar en el próximo mes de septiembre. Me llama la atención el nombre de Miguel Bosé en ese cartel. Sí. Lleva mucho tiempo sin cantar, tenía unas dolencias en la voz que no le han permitido volver a los escenarios. Pero esta es la oportunidad y este es el escenario. Acuérdese que por Cordillera también han pasado Juan Luis Guerra, Juanes, Julieta Venegas. Hay una lista interminable, hombres G. Así que en esa mezcla de géneros hacía falta Miguel Bosé y le llegó el turno. Será este año. Ahí están los anuncios. Y Ricardo, pues como siempre, como hay para todos los gustos, ahora empieza esa fila, esa guerra por la boleta para asistir a uno de los festivales más importantes en Bogotá. Esta no es la única tendencia en Colombia, hay otra que es política, tiene que ver con numeral Barranquilla, porque se está mezclando la conversación sin duda de lo que pasó ayer, que es el cabildo popular del presidente Gustavo Petro, más su alocución presidencial, el discurso de poco más de una hora del mandatario colombiano, hablando un poquito de todo y contra todos. Fue un discurso del presidente Petro contra la doctora Lacutir de la Cámara Colomboamericana, contra senadores y particularmente el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, pero sobre todo fue un discurso para invitar a la calle, discurso que terminó designando al ministro de Minas. Dice el presidente que como es sindicalista, Edwin Palma será la persona que en nombre del gobierno participe de la coordinación de esas reuniones para planear la calle, las protestas, eso sí, sin quebrar ningún vidrio para que no pase lo que pasó con EPA Colombia, dice el mandatario colombiano, y por eso es tendencia Barranquilla. Duró una hora esa locución, sí, otra vez por los canales privados, sí, señor. De 7:30 a 8:30 de la noche. Por ese motivo se aplazó el lanzamiento de La Venganza que se de los Analía contamos 2. ayer, que es el lanzamiento del canal Caracol, quedó para hoy, porque el presidente habló una hora y obligó a correr la programación. Hoy a las 9:30 de la noche será el lanzamiento de La Venganza de Analía 2 por el canal Caracol, Camila. Ricardo, y una última muy rápido, ya que estamos hablando del presidente Petro. Anoche tarde, en realidad casi esta madrugada, se pronunció por el secuestro de Lian, el niño de 11 años que sigue en poder de las disidencias de las FARC. Mientras en el Valle del Cauca siguen los plantones, los llamados a las disidencias para que liberen al pequeño, el presidente Gustavo Petro a las 12:40 de la madrugada escribió: Lian no es mercancía. Quienes convierten un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas, esclavistas. Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores, libérenlo ya. Lian sigue siendo una muy fuerte conversación en las redes sociales porque pasan y pasan los días sin razón del pequeño de 11 años. 18 días después de su secuestro, el presidente Gustavo Petro lo conoce, se entera y publica este mensaje. Camila, gracias. Hubo consejo de seguridad en las últimas horas en Jamundí. Se descarta una operación militar para el rescate de este niño en poder de las disidencias de las FARC. Hugo Mario Palomar. Hola Ricardo, buenos días. En las últimas horas se adelantó una reunión de seguridad en el municipio de Jamundí, al sur del departamento del Valle, con participación de la Procuraduría, Bienestar Familiar, la Policía Nacional, la Alcaldía de Jamundí y otras entidades públicas. Al final de ese encuentro, el Procurador para la Paz, Javier Sarmiento, aseguró que no habrá operación de rescate para garantizar la vida del menor de edad, Lian Ortúa. La primera conclusión es que se descarta un rescate del menor Lian José en aras de preservar su vida, integridad personal y los derechos superiores del menor de edad. Segundo, según información de autoridades locales, el menor se encuentra gozando de un buen estado de salud. También se pronunció sobre el secuestro de Lian la vicepresidenta Francia Márquez. Desde Cali aseguró que el gobierno nacional está apoyando de frente las labores humanitarias para traerlo de regreso a casa.
Delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz han estado articulando. Agradezco también a la Arquidiócesis de Cali, que sé que ha estado articulando el esfuerzo. Hemos estado haciendo el trabajo. Usted sabe que hay que cuidar y garantizar la seguridad de ese niño. Y eso implica tener toda la prudencia y eso implica ser cuidadoso cuando se está hablando con grupos armados donde hay en fuego la vida de un niño. Y anoche nuevamente en la Plaza de San Francisco, en el centro de Cali, familiares y allegados al pequeño Elian Ortúa realizaron otro plantón para exigir su pronta liberación. Cali amanece con tiempo seco, temperatura 21 grados. El IDEAM dice, Hugo Mario, que la próxima semana termina la temporada de lluvias en el país. Sin embargo, antes de que eso ocurra, siguen presentándose emergencias. En Antioquia, por ejemplo, hay máxima alerta en el sur del Valle de Aburrá. En Medellín, Héctor Santamaría. Y por esa razón, Ricardo, con los buenos días, se está haciendo una acción popular por parte de los municipios, especialmente la zona sur, por el riesgo de la montaña que amenaza con desprenderse sobre la variante de Caldas en el sector conocido como Las Chachas, y que comunica no solamente al suroeste de Antioquia, sino también al suroccidente del país. Las solicitudes de parte de las administraciones de los municipios de Sabaneta, La Estrella y Caldas, que sigue siendo puntual. Primero, que le envía la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión COVID Pacífico adelanten de manera urgente las obras necesarias sobre este talud para prevenir una tragedia. El alcalde de Sabaneta es Alder Cruz. Estamos estructurando una acción popular firmada por los 3 alcaldes para obligar a estas entidades de carácter nacional a realizar las obras de gestión y mitigación del riesgo que le permitan a la ciudadanía que transita por el sector tener seguridad en materia vial y a los establecimientos de comercio, a las familias, tener seguridad para evitar. Lo que se ha conocido en las últimas horas, Ricardo, es que este jueves habrá una visita técnica a la zona por parte de expertos de las entidades del gobierno implicadas y que de allí saldrá un informe técnico con las obras que se requieren para no poner en riesgo a la ciudadanía, sino también el transporte de carga de Antioquia hacia esa zona del país. Amanecemos con tiempo seco, 16 grados de temperatura, Ricardo. Mire, las lluvias causaron un derrumbe también en el departamento de Santander. Eso llevó a la explosión de un gasoducto de TGI. Hay 5 municipios sin el servicio de gas. Hay emergencia en Santander por las lluvias. Javier Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Pues la emergencia se presentó en la vereda La Volteada, a unos 20 kilómetros del sector urbano del municipio de Florián, que amanece sin servicio de gas por la explosión, como usted lo dijo, de un gasoducto por un derrumbe de tierra tras fuerte aguacero en esa zona al sur del departamento de Santander. José Arismendi, concejal de ese municipio, señaló que la comunidad ya le había advertido a TGI que esa situación podría ocurrir. Y es que la tubería está expuesta en varios tramos y por varios metrajes. La tierra se cedió por debajo y la tubería ya está expuesta en el aire. Y la presión que está ejecutando es inmensa. Son 5 los municipios en Santander y Boyacá afectados por la falta de gas natural, hoy por la emergencia que se presenta en Florián, y por la lluvia fue declarada la alerta roja en Bucaramanga por riesgo de deslizamientos y desbordamiento de ríos. Amanecemos por el momento con tiempo seco en la ciudad, Ricardo, 19 grados de temperatura. Ojalá siga así, sin lluvias, porque hay emergencias en Santander. Javier, 5:43, hoy es un día clave para el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Está aparentemente fuera del país. Hoy será la imputación de cargos en su contra por 3 delitos vinculados con la corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Le llegó la hora de la verdad a uno de los alfiles del presidente Petro implicado en corrupción. Sobre este caso hay dudas sobre la información entregada por la Casa de Nariño, en particular sobre las cámaras de seguridad. Juan Esteban Quintero. A través de fuentes cercanas al proceso en la unidad, las anomalías en estas cámaras afectan grabaciones de los espacios donde habrían tenido lugar encuentros clave entre Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. Los registros corresponden al periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023 e incluyen imágenes del Salón del Consejo de Ministros, el Hall Monja, el Salón Gobelino, el Salón Virreinal y la jefatura del despacho del DAPRE. Sin embargo, se reportaron vacíos en la duración de las grabaciones captadas por las cámaras 123 y 125 ubicadas en las áreas denominadas Escaleras Presidente y Despacho Presidente 2. Desde Presidencia se explicó que las fallas se deben a problemas técnicos relacionados con el sistema de seguridad que presta ese servicio en Palacio. Para respaldar esta versión se adjuntó un concepto técnico elaborado por un experto, además de comunicaciones enviadas al DAPRE en las que se
reportaron previamente los inconvenientes. Esta situación se da a conocer en la antesala de la audiencia de imputación de cargos contra González, que está programada dentro de unas horas de carácter virtual en el Tribunal Superior de Bogotá. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Hablando de economía, la agencia calificadora Moody's encendió las alertas sobre la economía de Colombia. Aunque el país mantiene el grado de inversión, está bajo observación y con una perspectiva negativa, es decir, con riesgo de perder esa calificación si no mejora su situación fiscal. El país y su economía están creciendo poco, el gasto público es muy alto y la deuda está aumentando de nuevo por la caída en los ingresos y el alza en el precio del dólar, lo explica Renzo Merino, analista de Moody's para Colombia. Actualmente Moody's tiene una calificación en nivel Baa2, es decir, 2 peldaños dentro de lo que se conoce como el grado de inversión. Y desde junio del año pasado tenemos una perspectiva negativa, que indica que hay un riesgo a que esa calificación se pueda rebajar. El riesgo principal que observamos en este momento es que ha habido un deterioro 5:46, hablando de economía, el gobierno anunció el desembolso del 100% de las deudas por concepto de subsidios a empresas de energía y gas, en lo que tiene que ver con el año pasado, no con este año. Marcela Peña. Hola Ricardo, buenos días. Aunque el gobierno está dando por saldadas todas las cuentas con este pago de 2,5 billones de pesos, la verdad es que podrían estar quedando pendientes, porque de esos recursos 1,8 billones de pesos fueron al sector de la electricidad y el resto se fue a pagar subsidios en otros servicios, por ejemplo, gas natural y GLP, que es el gas de cilindro para cocinar. Desde el sector privado están viendo con optimismo este pago por parte del gobierno nacional, aunque según José Camilo Mansur, el presidente de Asocodis, tendremos que esperar unos días para hacer un nuevo corte de cuentas. Algunas empresas nos han informado que están recibiendo pagos, otras nos han informado que no han recibido pagos, y las que han recibido pagos nos han dicho que aún no es la totalidad de los recursos del 2024. Mientras tanto, el Comité Intergremial de la Energía, que agrupa a todos los segmentos de la cadena de electricidad en Colombia, le pidió al gobierno nacional que le dé continuidad a la medida, es decir, que no se olvide que los subsidios se siguen dando a los usuarios mes a mes y que para que todo funcione, el gobierno los tiene que seguir pagando. Marcela Peña, Blue Radio. En la costa Caribe dicen que este pago que anuncia el gobierno no es suficiente para alejar el fantasma del apagón. Vanessa. Ricardo, se trata de 231 mil millones de pesos que están entregándole a la empresa Aire por estos subsidios de energía, pero que de acuerdo con Intergremial Atlántico no es suficiente para cubrir las deudas que tiene la compañía, que recordemos que, por ejemplo, solo con las generadoras en estos momentos asciende a 1.5 billones de pesos. Dicen ellos que esto, lo que es un aporte de 231 mil millones de pesos, en realidad es un pago irrisorio ante lo que necesita la compañía. Los 231 mil millones de pesos que anunció el Ministerio de Minas que pagaron a Aire por subsidios no llega ni al 20%. Y están alertando porque dicen ellos que la crisis por un apagón todavía es inminente para el Caribe, teniendo presente que las deudas con las generadoras siguen aumentando. 5:48, se produjo la liberación de otro estadounidense que estaba detenido en Venezuela a cambio, aparentemente, de extender la licencia a la petrolera Chevron. Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Y a esto también se le podría llamar una operación precisa. Fue Richard Grenell, el enviado especial del presidente Trump, quien publicó las fotos ayer en su cuenta de X junto a Joseph St. Clair, el estadounidense que se encontraba preso en Venezuela desde noviembre del 2024. Grenell fue hasta Antigua y Barbuda, donde lo recibió por parte de autoridades venezolanas y ya está de vuelta en territorio estadounidense. Su familia fue la primera en confirmar que el veterano de la Fuerza Aérea había quedado en libertad. La pregunta ahora es ¿por qué lo hizo Nicolás Maduro? Hay versiones de algunos medios que indican que la administración Trump extendería, a cambio de este guiño, la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar por otros 60 días en territorio venezolano. En el papel, la licencia está vigente hasta el 27 de mayo. También hay incertidumbre de si hace algunos días el régimen de Maduro permitió la salida de su país de las llamadas guacamayas, los 5 venezolanos del equipo de María Corina Machado que salieron de la Embajada de Argentina en Caracas. Pero lo cierto es que Maduro hizo uso de uno de los presos estadounidenses en su poder para tratar de acercarse a Washington.
Todavía le quedan 8 estadounidenses detenidos con los que seguramente buscará tener algún tipo de influencia con la administración Trump, en la que, por cierto, hay una división grande frente a la manera en cómo lidiar con Maduro. Por un lado está Richard Grenell, quien le ha apostado a mantener un canal de comunicación con el régimen que le ha permitido la liberación ya de 7 prisioneros estadounidenses en Venezuela. A este sector se suman quienes creen que cesar las operaciones de Chevron en Venezuela abre una puerta a China para que pueda acceder al petróleo venezolano. Y por el otro está el sector encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, quien no quiere ningún tipo de negociación con Maduro y que le apuesta a la campaña de máxima presión, y quien precisamente se ha referido a esta liberación de prisioneros o a las gestiones de Richard Grenell, aunque no va más allá de las entregas. Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. 5:50 en Venezuela. Nicolás Maduro protesta por la cancelación del Estatuto de Protección Temporal en Estados Unidos para más de 350.000 venezolanos. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, buen día. Desde el gobierno venezolano repudian esta decisión judicial que le da luz verde a Donald Trump para revocar el Estatuto Temporal de Protección, el TPS, que concede legalidad a unos 350.000 migrantes venezolanos en territorio estadounidense. En ese sentido, pues Nicolás Maduro acusaba al secretario de Estado Marco Rubio y a varios congresistas, entre esos María Elvira Salazar, de haber pedido la revocación para los venezolanos de este TPS y dejarlos a las puertas de la deportación. Maduro, que constantemente pues señala que la migración es consecuencia de las sanciones de Estados Unidos, ahora insiste que se trata de un derecho, que emigrar es una necesidad humana y no un delito, pero que el TPS fue otorgado, decía él, para atraer más venezolanos y que ahora esa protección mínima es retirada. Incluso criticó a esos venezolanos, cubanos y colombianos que votaron por Donald Trump. Así que rechazo y repudio el intento criminal de quitarle el TPS a los migrantes. ¿Y quién se lo quitó? Marco Rubio, María Elvira Salazar y toda la mafia de Miami son los que pidieron quitarle el TPS. Ustedes votaron por ellos en Miami, venezolanos, cubanos, colombianos. Ustedes votaron engañados por ellos. Los eligieron senadores y diputados y mira, se voltearon y les metieron la puñalada en la espalda. Es la verdad. Maduro, tomando la frase de campaña de Donald Trump, llamó a ser grande a Venezuela para que todos esos migrantes que tuvieron que irse por la guerra económica y por la guerra de las redes sociales, que les hicieron creer que iban al paraíso, retornen más temprano que tarde a una Venezuela que, insiste él, ya está recuperada. Ricardo. Muy bien, Santiago, gracias. 5:53 minutos. Noticias de Bogotá que tienen que ver con ladrones en motos que siguen haciendo de las suyas en el sector de Rosales, en el nororiente de Bogotá. Felipe García. Hola, Ricardo. Sí, señor, en videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que 4 ladrones que se movilizaban en 2 motocicletas abordan a un joven exactamente en el barrio Rosales de la localidad de Chapinero. A plena luz del día, estos delincuentes sacan armas y amenazan a la víctima para exigirle que les entregue todas sus pertenencias. Sin embargo, este joven de un momento a otro sale corriendo para evitar el atraco. Al ver esto, uno de los criminales se bajó de la motocicleta y persiguió a la víctima por lo menos unos 50 metros hasta que finalmente lo alcanzó, lo golpeó y le robó lo que parece ser un bolso, un celular y otros objetos de valor. Todo esto en menos de 5 minutos antes de caer la tarde. Los cómplices del delincuente dieron la vuelta y llegaron hasta el lugar donde fue el atraco en contravía para recoger al ladrón y escapar con rumbo desconocido. A pesar de que este hecho, Ricardo, quedó grabado en cámaras de seguridad, las autoridades por el momento no se han pronunciado sobre este hecho de inseguridad. Y en información de servicio, hoy hay cortes de agua en varias localidades de la capital del país. Sin embargo, afectará a toda la localidad de Engativá desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana de mañana, es decir, se quedarán sin agua por 24 horas por labores de mantenimiento correctivo del acueducto. También algunos barrios de Kennedy, Puente Aranda, Usaquén, Chapinero y Ciudad Bolívar. El llamado del acueducto a los usuarios es a revisar las páginas de internet de la entidad para que tengan tiempo de recoger agua si es necesario. Muy bien, Felipe, gracias. 5:54, sigue el bloqueo
para el ingreso de camiones al relleno sanitario de Doña Juana. Sigue la protesta de los habitantes del sector de Mochuelo. Cristian Correa. Sí, señor Ricardo, este miércoles amanece bloqueado el acceso al relleno sanitario de Doña Juana. Desde esta madrugada los vehículos de las empresas recolectoras de basura no han podido ingresar al relleno sanitario por esta protesta que realizan los habitantes del sector de Mochuelo. Se quejan por constantes problemáticas relacionadas con malos olores, moscas, plagas y contaminación, por lo que están pidiendo una pronta solución y un consenso con el operador del relleno para buscar la mejor alternativa que les permita reparar los daños ambientales y por supuesto continuar con la operación del relleno sanitario tan necesario para Bogotá. Cristian, gracias. 5:55. Hablamos ahora de la situación compleja en materia humanitaria para cerca de 500 indígenas en Vera, en el predio adjunto al Parque Nacional en el centro de Bogotá. 500 indígenas, entre ellos más de 150 niños menores de 1 año. Grave situación. El gobierno del presidente Gustavo Petro no acepta su responsabilidad en la no reubicación de estas personas y dice que ellos volvieron al Parque Nacional porque el distrito no cumplió con los acuerdos para mantener albergues limpios y en buen estado. Habla la directora de la Unidad de Víctimas, Gloria Cuartas. Bogotá debe de explorar otros albergues o cumplir lo acordado de solucionar la parte interna. La unidad para las víctimas no puede pagar albergues. 5:56, pero sí debería hacer la reubicación, el traslado al Risaralda y no lo ha hecho, responde Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación del distrito. Recibimos con agrado las declaraciones de la directora de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas, en las que señala que la unidad tiene recursos para adelantar retornos y reubicaciones. Le pedimos entonces que le pongamos fecha al retorno y la reubicación de la población en Vera, que lleva cerca de 3 y 4 años esperando ese momento. 5:56, denuncias graves sobre agresiones en el Parque Nacional por parte de algunos indígenas en Vera. El secretario de Seguridad del distrito, César Restrepo. Primero de ellos es una amenaza con machetes proferida por miembros de la Guardia Indígena contra funcionarios del acueducto distrital que realizan unas obras en el parque, unas obras que se realizan desde hace tiempo y que hacen parte del trabajo integral de recuperación del parque. Se suma la agresión a una funcionaria en el albergue de La Rioja. 5:57, hay ahora la perspectiva económica para este miércoles. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. Aumenta el riesgo de que Colombia también pierda su actual calificación crediticia con la firma Moody's, que es la firma que mejor nos tiene calificados hasta el momento con el grado de inversión. Esto por lo dicho en las últimas horas por Renzo Merino, encargado de la calificación de Colombia de esa agencia de riesgo. Para Merino, el riesgo corre por cuenta de la compleja situación fiscal y el aumento de la deuda, lo que podría conllevar a una calificación más baja. Dijo que hay riesgos de que los ingresos nuevamente estén muy por debajo de lo esperado por el gobierno, lo que haría necesario un ajuste muy importante en el gasto si se quiere evitar una disminución en la calificación. Para Moody's será muy relevante ver si hay voluntad del gobierno para corregir el rumbo fiscal, y eso se sabrá en un documento llamado Marco Fiscal de Mediano Plazo que será revelado por el Ministerio de Hacienda en junio. Después de eso, la calificadora tomará su decisión. El representante de la firma habló de la polarización política, lo que para él ha afectado mucho la percepción de riesgo de los inversionistas y sus decisiones de poner plata aquí en el país. Pero no todo fue garrote. Moody's destaca el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia, la independencia del Banco de la República y la existencia de una regla fiscal. Así que el gobierno tendrá que mandar una señal muy potente para no perder esta calificación crediticia. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua
la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, son las 6 de la mañana en punto. Buenos días, los saludamos desde Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. En este frío amanecer de miércoles 21 de mayo, Héctor Carvajal, quien hasta hace algunos meses era el abogado del presidente Gustavo Petro, por ejemplo, en el proceso que se sigue en el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022, fue elegido anoche por mayoría, por 66 votos, en el Senado de la República como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de la magistrada Cristina Pardo, quien cumplió 8 años en ese cargo. Cristina Pardo, que había sido ternada por el entonces presidente Juan Manuel Santos y quien había sido su secretaria jurídica. Carvajal tiene 66 años, es vallecaucano, fue elegido en medio de dos polémicas, que con su elección, dicen varios sectores, se rompe la equidad de género en el alto tribunal porque es un hombre para reemplazar a una mujer y por su edad, para muchos, muy cercana a la edad de retiro forzoso. No podría cumplir el periodo de 8 años para el que fue elegido. Lo había ternado el presidente Petro a Héctor Carvajal junto a las abogadas Karena Caselles, actual magistrada auxiliar de la Corte, y Didi Marrico. Como les decía, Carvajal logró 66 votos y una vez elegido se comprometió en el discurso ante el Senado a defender la Constitución y a demostrar independencia, a pesar de su cercanía con el presidente Gustavo Petro. Fue elegido por los senadores de todos los partidos políticos, aunque queda una duda, no fue mayoritaria, no fue aplastante su victoria, sí fue mayoritaria, pero no fue una mayoría absoluta. 66 votos por él. Sin embargo, hubo 26 votos por Karena Caselles. La gran pregunta es quién al final cambió su intención y votó por Caselles en lugar de votar por Héctor Carvajal, que es especialista en derecho electoral, por eso defendía al presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral y ocupará una silla en el alto tribunal en medio de discusiones clave para el gobierno. Por eso es fundamental esta elección. Se define el futuro de la reforma pensional en los próximos días, se define la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. En principio, Carvajal tendría que declararse impedido para avanzar en esa discusión por cuenta de que estuvo involucrado en ese proceso. La de anoche, que terminó con la elección de Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional, fue una plenaria del Senado larga, accidentada, con ánimos muy caldeados y con dos nuevas derrotas para la bancada del gobierno, para la bancada oficialista. Fue caldeada la sesión porque siguieron los ecos del hundimiento hace exactamente una semana de la consulta popular. Digo que dos derrotas para el gobierno, la primera porque las vicepresidencias de las mesas directivas del Senado quedaron en manos de la oposición. La plenaria eligió a las senadoras Lorena Ríos, Cristiana de Colombia Justa Libres y Paola Holguín del Centro Democrático para reemplazar a los senadores Alirio Barrera y John Jairo Roldán. La segunda derrota del oficialismo corrió por cuenta del nuevo intento que hizo la bancada del Pacto Histórico por revivir la hundida consulta popular. Se votó la proposición de la senadora María José Pizarro, que pretendía reabrir la votación que hundió la consulta. En esa teoría, el Pacto Histórico volvió a ser derrotado, con 64 votos por el no,
por el no reabrir la discusión y 31 votos por el sí. Ese mismo Senado es el que avanzó este martes en el debate de la revivida reforma laboral en la Comisión Cuarta, en el segundo día de audiencias públicas, esta vez con la Comisión Tripartita. Los ministros del Interior y de Trabajo defendieron la consulta y el gobierno no cede, se mantiene en que la jornada laboral diurna debe ser hasta las 6 de la tarde y en adelante se debe pagar el recargo nocturno. En esa comisión, en la Comisión Cuarta, las posturas están divididas. Otros senadores proponen que el recargo nocturno comience a las 7 o incluso a las 8 de la noche. Sin embargo, comienza ese escenario a definir posturas, como la de la Central Unitaria de Trabajadores, muy cercana al presidente Gustavo Petro, que en ese escenario, en la Comisión Cuarta, cerró la puerta a una negociación, a un consenso de los temas centrales de la reforma en el Congreso. Se sale del Congreso la CUT e insiste en la convocatoria de paro nacional el miércoles y jueves de la próxima semana y no descartó una huelga general, según dice su representante Ober Dorado, para exigir el apoyo a las reformas del gobierno, pero en las calles, no en el escenario natural que es el Senado de la República. En ese mismo tono fue el discurso del presidente Petro anoche en Barranquilla, transmitido durante una hora como alocución presidencial, de nuevo en los canales públicos y de nuevo en los canales privados. Una hora en directo. Con la estatua de Simón Bolívar de fondo, el presidente le pidió a la que llamó Coordinadora Nacional seguir en la calle y resistir, y da una serie de instrucciones, dando a entender que lo que viene es un paro general en Colombia, un paro inusual convocado por un presidente cuando las huelgas se convocan por los sindicatos y por otros sectores en contra de los gobiernos. El presidente, como es usual, atacó a todo el mundo, el presidente con el discurso de lucha de clases, el presidente atacando a los congresistas costeños, el presidente atacando a los gremios, el presidente insistiendo en que presentará 2 y 3 y 4 las veces que sea necesario la consulta popular ante el Senado hasta que sea aprobada. Curiosamente, el presidente designó a su ministro de Minas, Edwin Palma, que tiene bastantes asuntos encima, como el subdelegado para la coordinadora que va rumbo al paro, rumbo a la huelga. El ministro Palma, que en eso tiene bastante experiencia, fue sindicalista durante muchos años de la Unión Sindical Obrera en Barrancabermeja, como trabajador de la estatal petrolera Ecopetrol. Hablando del sector de minas y energía, les hablaré del anuncio del gobierno del pago de 2,5 billones de pesos para saldar deudas por subsidios de energía y gas. A pesar de que dice el gobierno que está saldada toda la deuda, no se ha pagado lo correspondiente a este año, el 2025, y desde el Caribe ya advierten que esto no aleja el fantasma del apagón. Vamos a hablar de la crisis por la presencia de los indígenas en Vera, en el Parque Nacional. La directora de la Unidad de Víctimas, Gloria Cuartas, dice que los albergues y la atención de los indígenas solamente son responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá y que ellos no tienen plata para la manutención. Vamos a hablarles también sobre la reforma a la salud. El gobierno, a través del ministerio, increíblemente, un mes después de que la Corte Constitucional le da la orden de retomar las mesas de trabajo para definir el reajuste de la famosa unidad de pago por capitación, 4 semanas después de la orden, está pidiendo aclaraciones a la Corte Constitucional. Les contaré la historia del pequeño Lian Ortúa, que ya completa 18 días secuestrado. Hubo consejo de seguridad en Jamundí, hubo marchas, hubo protestas, velatones. La vicepresidenta Francia Márquez habló del tema y al final el presidente Petro esta madrugada hizo un llamado a sus secuestradores para que lo dejen en libertad. Les contaré sobre los bloqueos con los que amanece el relleno sanitario de Doña Juana en el sur de Bogotá. Hablaremos sobre la primera audiencia general de los jueves del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro en Roma, pidiendo el Papa por el fin del bloqueo y la imposibilidad del ingreso de alimentos y de ayudas humanitarias en la Franja de Gaza, que está al borde de la hambruna. Y les contaré detalles sobre el asesinato de un ex asesor, de un expresidente ucraniano hace algunos minutos en Madrid, en España. 6-8 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Hace 174 años se abolió legalmente la esclavitud en Colombia. Lo hizo el entonces presidente José Hilario López, declarando libres a todos los esclavos que existían en Colombia. A propósito, por eso hoy es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Como siempre es un gusto acompañarlos, son las 6 de la mañana y 8 minutos. Vamos a continuación con el resumen de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Declara la plenaria del Senado de la República
constitucional y legalmente elegido para el cargo de magistrado de la Corte Constitucional al doctor Héctor Carvajal. ¿Lo declara? Así lo declara, señor presidente. Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, fue elegido por el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, con 66 votos a favor en reemplazo de Cristina Pardo. A su salida de la plenaria, Héctor Carvajal aseguró que su elección demuestra que su cercanía con el presidente Petro no compromete su independencia. Con mi llegada a la Corte se pierde el temor que se tiene de que vaya a llegar una persona que por ser cercana al presidente de la República no va a gozar de una imparcialidad, de una defensa de la Constitución, de las leyes, de la estabilidad institucional. Carvajal superó ampliamente a las otras candidatas de la terna, Karena Casalles, que obtuvo 26 votos, y Didi Marrico, que tan solo obtuvo 2. Se verificaron 101 votos, de los cuales 7 de ellos fueron en blanco. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino. Desde Barranquilla, ante más de 25.000 personas que llegaron al Paseo Bolívar, el presidente Gustavo Petro descartó una reelección. El mandatario anunció además que buscará un diálogo con bandas juveniles de la región. Y antes de hablar de la consulta, entonces, a lo que hemos venido, quiero hablar en Barranquilla a esas bandas y a esos jóvenes, porque voy a iniciar un diálogo de conversaciones del gobierno con las bandas juveniles. Durante su discurso, que fue transmitido por Televisión Nacional, el mandatario también se habría referido a su exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, no con nombre propio, pero sí insinuando que quería sabotear el gobierno. Y tengo que decirlo, una ministra de mi gobierno quería sabotearlos, porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos. El presidente Petro, radicalizado en su discurso, advirtió también que vendrá una huelga nacional en caso de que la nueva consulta popular no pase en el Congreso. Pero hemos presentado de nuevo la consulta popular con 4 preguntas más en el terreno de la salud pública. Esta consulta popular ya no se tramitará en frío. Esta nueva discusión, y si se necesita otra, y si se necesita otra, se dará en la lucha popular. Diferentes sectores pusieron sus cartas sobre la mesa en las audiencias de la reforma laboral. La hora de inicio de la jornada nocturna es el punto de mayor discusión entre las partes. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Nuestra propuesta inicial hablaba de una jornada laboral diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Dentro de los mismos ponentes de la reforma hay posturas distintas sobre la hora de arranque de esta jornada nocturna. Richard Fuentala, senador de AICO. La jornada laboral, lo que lo dijimos hoy, debe ir de 6 de la mañana a 6 de la tarde en la jornada diurna y 6 de la tarde a las 6 de la mañana en la jornada nocturna. Esa es nuestra posición. Sami Merherk, senador del Partido Conservador. Yo pensaría que 7 de la noche. Perfecto. Yo creo que ese es un término importante. Yo siento que los empresarios ya también se expresaron sobre eso. Sin embargo, las centrales obreras aseguran que no están dispuestos a ceder en este punto. Over Dorado, representante de la CUT. Para nosotros, dada la situación que se tiene hoy, es el pueblo el que tiene que decidir y nos la vamos a jugar duro con la consulta popular. Un grupo conformado por exministros, exviceministros y expertos en la salud ha expresado su profunda preocupación ante la crítica situación que enfrenta actualmente el sistema de salud. Alejandro Gaviria, exministro de Salud. Esta es una pregunta que trata de apelar a la emoción de la gente, sobre todo el problema actual del sistema de salud. Augusto Galán, director del observatorio Así Vamos en Salud. Omiten componentes esenciales como la sostenibilidad fiscal, la articulación institucional. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad de Bogotá denunció que algunos indígenas en Verá amenazaron con machetes a trabajadores de la empresa de acueducto de Bogotá en inmediaciones del Parque Nacional. César Restrepo es el secretario de Seguridad de la capital. Y adicionalmente, y esta es de igual gravedad, tenemos un caso en el cual menores de edad fueron instrumentalizados para agredir con piedras a funcionarios del distrito, exactamente mujeres del Departamento de Espacio Público, quienes en un punto del parque
cumplían su servicio apoyando las diferentes actividades que realizamos. La directora para la Unidad de las Víctimas, Gloria Cuarta, señaló que los cerca de 500 indígenas que se tomaron el Parque Nacional llegaron a este punto ante los supuestos incumplimientos por parte del distrito. Bogotá estaba comprometida a hacer fumigaciones en los albergues, a arreglar las baterías sanitarias, a acondicionar los lugares de la alimentación, a tener la recolección de las basuras, al suministro de agua. Bogotá incumplió. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. Necesitamos que la unidad de víctimas se haga presente en el lugar. Necesitamos que definamos ya la estrategia de retorno. Buena parte de estas personas están esperando un retorno hacia las comunidades y es momento de trabajar. Decenas de habitantes del barrio El Mochuelo Bajo, Mochuelo Medio y Mochuelo Alto estuvieron protestando frente a la entrada del relleno sanitario de Doña Juana. Suspendieron el tráfico de los camiones recolectores que se vieron apagados durante toda la tarde, toda la noche y parte de la madrugada, manifestando que están cansados con las falsas promesas del distrito, donde les ofrecen soluciones para evitar el aumento de roedores, de zancudos en sus casas, además del ruido excesivo de los camiones en este punto y del exceso de basuras, más de 6.000 toneladas que están llegando a diario hasta el relleno sanitario de Doña Juana. Hablamos con uno de los representantes y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Es un abandono del distrito constante por nuestra comunidad campesina o nuestras comunidades campesinas en salud, en calidad de vida, que usted lo ve. Hablamos de vectores, hablamos de olores, hablamos de muchas cosas. La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana lanzó un mensaje de desconcierto sobre las conclusiones y tratos a los que llegó el presidente Gustavo Petro en China, con la firma de la adhesión a la ruta a la seda. Y de acuerdo con María Claudia Lacutir, los empresarios aún no conocen las conclusiones ni cómo operaría el comercio chino bajo la competencia del producto nacional. ¿Qué implicaciones tiene para el sector empresarial estos acuerdos? Como también cuáles son las propuestas que hace China relacionadas con una reciprocidad comercial. A pesar de la anunciada autorización de entrada de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, Naciones Unidas dice que los suministros y la comida aún no se distribuyen debido a los combates en curso y a las restricciones impuestas por el ejército de Israel. Mientras tanto, crece la presión internacional. El Reino Unido suspendió las negociaciones de libre comercio con Israel y la Unión Europea está revisando toda su relación comercial con Tel Aviv. El objetivo es influir en la conducta de Israel en Gaza. È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza. En su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano y ante 25.000 fieles que lo aclamaban, el Papa León XIV ha pedido esta mañana que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y se ponga fin a las hostilidades. El régimen de Nicolás Maduro liberó a uno de los estadounidenses que tenía preso en Venezuela y lo entregó al enviado especial Richard Grenell a cambio de que la administración Trump extendiera por 60 días el permiso a la petrolera Chevron para operar en Venezuela. La selección Colombia sub-17 femenina jugará ante Paraguay a las 7:30 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Habla la jugadora colombiana Isabela Cortés sobre lo que significa para su familia este torneo. Se siente muy bonito, un orgullo para mi mamá, para mi familia, que yo esté acá y es maravilloso representar a Colombia, dando lo mejor de mí, mi juego, todo es muy lindo. Además, los futbolistas colombianos Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño quedaron eliminados con River Plate en la Liga de Argentina. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1.000.000 de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire.
nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Como en las películas de los espías, la guerra entre Rusia y Ucrania se traslada a las calles de un exclusivo sector de Madrid. En las últimas horas fue asesinado, llevando a sus hijos al colegio, un antiguo asesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukovych, que según la administración y el gobierno de Volodymyr Zelensky, siempre fue cercano a Rusia, siempre fue cercano al Kremlin. La policía llegó cuando ya estaba efectuado el crimen. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Sí, Ricardo, ha sido esta mañana alrededor de las 9:15 en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Esta no es una localidad cualquiera, es la localidad que tiene el mayor nivel de renta de toda España. Allí se encuentran algunos de los colegios más exclusivos del país y entre ellos el Colegio Americano. A su puerta se ha producido la ejecución de este hombre. Ha recibido 4 disparos. Cuando los servicios de emergencia han llegado hasta el lugar, el servicio Suma 112, no han podido hacer nada por su vida. Quien lo cuenta es Encarna Fernández, que era la médico de guardia del 112 Madrid. A la llegada de los efectivos del Suma 112, solo han podido confirmar el fallecimiento de este hombre que presentaba heridas incompatibles con la vida, producidas por al menos 3 disparos por arma de fuego. En un primer momento todo parecía indicar que estábamos ante un nuevo caso de ajuste de cuentas por narcotráfico o redes de criminalidad. De hecho, se nos vino a la memoria el caso de José Ricardo Rojas Montes, un hombre colombiano de 43 años que fue ejecutado de la misma manera en el año 2018 a las puertas de otro colegio en esa misma localidad. José Ricardo Rojas Montes sí estaba relacionado con el narcotráfico, pero todo ha cambiado en el momento en que hemos sabido que el ejecutado es, o era, mejor dicho, Andriy Portinov. Como bien señalaba, era asesor del presidente ucraniano Víktor Yanukovych. Estuvo en una lista negra de la Unión Europea por malversación de fondos estatales y violaciones de los derechos humanos en Ucrania. Tenía sanciones en vigor por parte del gobierno de los Estados Unidos y había sido investigado en su país por sus cercanías con Rusia, pero también por corrupción. Este hombre, durante el aluvión de protestas europeístas conocidas como el Euromaidan entre 2013 y 2014, que llegaron, recordemos, tras la decisión del entonces presidente ucraniano Víktor Yanukovych de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, este hombre, fue quien promulgó las leyes de la dictadura, uno de los hombres que promulgó esas leyes que limitaban la libertad de expresión y el derecho de reunión. Desde el año 18, los investigadores ucranianos comenzaron a seguir su pista por cercanías con Rusia. Pues bien, esta mañana se ha producido esa ejecución. Evidentemente, todos los ojos están puestos en Ucrania. Nadie quiere decirlo porque además es un asunto enormemente incómodo, porque de confirmarse que ha sido una trama ucraniana o que ha sido cercano a Ucrania quien ha realizado esta ejecución, evidentemente al gobierno de España suponemos que no le gustará que se produzcan este tipo de crímenes en su propio territorio. Pero en cualquier caso, la pista del narcotráfico parece completamente descartada y estaríamos ante un crimen que tiene unas implicaciones y unos seguimientos políticos mucho más amplios y extensos de lo que podríamos haber supuesto a primera hora cuando conocimos esta noticia, Ricardo. Enrique, gracias. 6:22 en Colombia, Felipe. Sobre la medianoche, 11:30 de la noche, el Senado eligió al que estaba previsto como el favorito de la terna enviada por el presidente Petro, Héctor Carvajal, su antiguo abogado, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Sí, pero como dicen en las redes, fingamos sorpresa, ¿no? Y sabe que a mí, yo me desconcierto, me pierdo un poco, Ricardo, le voy a explicar por qué. Porque por un lado vuelven y en la apelación le niegan la consulta. Y por el otro le eligen magistrado. Entonces estoy un poco perdido. Es decir, ¿a qué juega el Senado? Porque es que, bueno, esperamos que, como lo dice el doctor Carvajal, sea imparcial y tal, pero es que se sabe que es del alma del presidente Petro, y si por esas cosas del azar el gobierno llega a cooptar la Corte Constitucional, cosa que espero que no pase, y no creo que vaya a pasar,
estamos en serios problemas. Es que eso es lo que está en juego, Felipe, pero fíjese en una cosa, la terna la envía el presidente de la República, es decir, las tres personas, Carena Caselles, Didier Marrico y Héctor Carvajal, son del presidente, porque reemplaza el doctor Carvajal a Cristina Pardo, que había sido ternada por el presidente Santos hace 8 años. Pero el que más estrecha relación tiene con el presidente Petro era Carvajal, o es Carvajal, el doctor Carvajal, el magistrado Carvajal. Pero bueno, hay que meterle buena vibra, vamos a ver qué pasa. La buena fe a las personas. Él dice que será independiente por sus obras. No va a estar los 8 años, ¿no? No va a estar los 8 años porque cumplirá la edad de retiro forzoso muy pronto, Felipe. Entonces tiene 67, si mal no estoy. 3 años estará. O sea, 3 años. Entraría 3 años a la Corte Constitucional. Así es. Pero no entiendo muy bien a qué juega el Senado, a qué juega el Congreso. Ahora, definitiva la terna que mañana, si mal no estoy, debe enviar la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Para reemplazar a Diana Fajardo. Ese voto, esa magistratura, ese cargo va a ser fundamental. Esa terna va a ser fundamental porque puede llevar para un lado o para otro las decisiones de la Corte Constitucional hacia Felipe, el futuro. pero me llama la atención una cosa, Felipe. Héctor Carvajal fue elegido con 66 votos. Hubo 26. Lo decía usted temprano, no fue unánime. Hubo 26 votos por Carena Caselles y 2 votos por la doctora Didi Marrico. La pregunta que queda es, ¿de quién son esos 26 votos por Carena Caselles? ¿Acaso serán del pacto histórico? ¿Acaso hubo un cambio al final de las instrucciones? No sé, ¿será porque que Héctor Carvajal, claro, será que Héctor Carvajal al final, a pesar de haber sido abogado del presidente, les da más garantías a los senadores de eventual independencia? Recuerde que también fue abogado y es cercano al expresidente Álvaro Uribe. No es un petrista dogmático, sino que es un abogado reputado que ha defendido a todo el mundo. Ha defendido congresistas, gobernadores, alcaldes. Sí. Pues es que los abogados, los abogados pues defienden clientes. Pues el penalista defiende supuestos criminales, el administrativista pues toma casos que tienen que ver con las relaciones entre el ciudadano y el Estado, en fin. Bueno, vamos a esperar, hombre. Tampoco pues nos podemos coger y rasgar las vestiduras y el país se acabó. Estar pendientes. Y nada de eso pasa, los países no se acaban. Viene la reforma pensional, viene el proceso por irregularidades presuntamente cometidas en la financiación de la campaña del presidente Petro sobre la mesa de la Corte Constitucional. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, buenos días. Sin mayor sorpresa, Héctor Carvajal, abogado cercano al presidente Gustavo Petro, fue electo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en la plenaria del Senado con 66 votos a favor, plenaria que fue citada a las 2 de la tarde y que por más de 8 horas resultó en otras discusiones entre los senadores que, como de costumbre, con los ánimos muy caldeados, entraron en una fuerte discusión sobre si reabrir o no la votación de la hundida consulta popular. Héctor Carvajal llegará a ocupar una silla en la Corte en medio de discusiones clave para el gobierno, como por ejemplo el futuro de la reforma pensional y la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente de 2022. Varias cosas sucedieron en la plenaria del Senado en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. 10 minutos tuvieron Héctor Carvajal, Carena Caselles y Didi Marrico, los 3 abogados ternados por el presidente Gustavo Petro para reemplazar a Cristina Pardo para hablar de cómo sería su paso por la Corte. Y luego de las intervenciones, la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, sugirió hacer una ronda de preguntas, petición a la que se unieron senadores como Carlos Motoa y Miguel Uribe, quien calentó los ánimos al cuestionar los señalamientos del presidente Gustavo Petro en contra de la Corte Constitucional. Hoy Colombia atraviesa una crisis institucional provocada por un presidente que desprecia las instituciones, que no reconoce la separación de poderes. Incluso la misma Corte Constitucional ha sido víctima de los ataques, señalamientos del presidente.
Con 66 votos a favor, Héctor Carvajal se convirtió en el nuevo magistrado de la Corte y por su parte, la abogada Karena Caselles obtuvo 26 votos, Didima Rico un total de 2 y finalmente fueron 7 los votos en blanco. El abogado Héctor Carvajal, de 66 años, es experto en derecho administrativo y civil. En su momento asesoró al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en la destitución que le puso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez por el esquema de recolección de las basuras en la ciudad y logró que el Consejo de Estado anulara esa decisión. Además, fue el abogado de Daniel Quintero durante el juicio disciplinario que tuvo el exalcalde de Medellín por participación política tras el video que se viralizó en redes con la frase "el cambio en primera". Al salir del recinto y luego de conocer su triunfo, Héctor Carvajal aseguró que su cercanía con el presidente Gustavo Petro no compromete su independencia como magistrado de la Corte Constitucional. Con mi llegada a la Corte se pierde el temor que se tiene de que vaya a llegar una persona que por ser cercana al presidente de la República no va a gozar de una imparcialidad, de una defensa de la Constitución, de las leyes, de la estabilidad institucional. Por el contrario, mi experiencia de 42 años como abogado, en el ejercicio profesional, en mi función como magistrado en calidad de conjuez de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de los tribunales, del mismo Consejo Nacional Electoral. A los pocos minutos de que se conociera la decisión de la plenaria del Senado, desde el gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó al abogado Carvajal, que con su llegada como magistrado de la Corte cambiará sin duda las cargas al interior de este alto tribunal. Sergio Barbosa, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:30 de la mañana. La elección de Héctor Carvajal fue sin sorpresas. Fue mayoritaria, aunque no unánime, no aplastante, porque obtuvo 66 votos y Karena Caselles 26 votos y se dio a pesar de los reparos, porque fue hasta hace pocos meses el abogado personal del presidente Gustavo Petro quien lo ternó para esta magistratura. Se impuso para esta votación para el periodo 2025-2033 en reemplazo de Cristina Pardo, y su elección representa, sí, indiscutiblemente un triunfo para el petrismo, que ya había logrado poner en esa dignidad, en esa corte, a Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Casa de Nariño. Pero sobre Carvajal, antes y después de su elección, la discusión es sobre la independencia e imparcialidad frente al Ejecutivo, sobre todo porque a ese tribunal al que llega tiene en sus manos la definición de temas como, por ejemplo, la reforma pensional, la tutela que pretende que se quiten competencias al Consejo Nacional para investigar al presidente Petro por la presunta financiación irregular de su campaña, en el que tendría el Carvajal que declararse impedido, y la constitucionalidad de algunos de los decretos del estado de conmoción interior para la región del Catatumbo. Pero esa promesa de imparcialidad va a ser ahora puesta bajo lupa a la hora de votar, porque sabremos si hay o no un bloque mayoritario en la Corte Constitucional para el gobierno del presidente Petro. No fue una elección excepta de polémicas, porque es un hombre electo para reemplazar a una mujer. Por un lado, hubo controversia por el incumplimiento en la ley de cuotas y la cercanía en la edad del retiro forzoso del nuevo magistrado, que tiene actualmente 66 años y la edad límite es de 70 años, por lo que no podría terminar el periodo de 8 años para el que fue electo o elegido para ser magistrado de la Corte Constitucional. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Otra estrategia del Ministerio de Salud para ganar tiempo y no ajustar la famosa UPC, Unidad de Pago por Capitación. La cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo, a través del director jurídico Rodolfo Salas, le pidió en las últimas horas a la Corte Constitucional aclarar el auto 504, en el que la orden de la Corte era reactivar las mesas técnicas, esas que la misma Corte había ordenado crear para reajustar la UPC, intentando cerrar el déficit que hay en el pago que se le hace desde el Ministerio a las EPS por cada uno de los afiliados.
claro que el ministerio tiene derecho a pedir aclaración, pero está ganando tiempo porque mañana se cumple un mes desde que se conoció ese auto de la Corte y apenas un mes después se está pidiendo la aclaración. Es que la Corte Constitucional hace un mes decidió revisar las mesas porque encontró dos problemas: que no estaban garantizando la revisión completa de la información para determinar la insuficiencia de la UPC ni los rezagos de años anteriores, y encontró que no todos los involucrados en el sistema de salud estaban participando efectivamente en esas mesas que la Corte había ordenado. Por eso, en su primer momento, la Corte dijo que había que suspender las mesas, pero cuando lo dijo, 2 días antes ya se había terminado con esa conversación, por lo que el auto es claro y le ordena al ministerio reinstalar las conversaciones y subsanar los problemas, lo que no ha pasado. En la solicitud de aclaración de las últimas horas del Ministerio de Salud, dirigida a los magistrados José Fernando Reyes, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández, el Ministerio de Salud asegura que hay un desconocimiento de cómo se fundamenta en lo técnico el cálculo de la UPC, y el ministerio se mantiene en que no hay un rezago. Ganar tiempo, que hace parte de la estrategia del Ministerio de Salud, que se suma a la otra, la que terminó confesando el ministro Jaramillo, que las EPS las tienen en cuidados intensivos para poder que se apruebe la reforma. Ganar tiempo, ahogar las EPS, aunque el costo sea la salud de la gente. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Ni deuda que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Y es que finalmente el Gobierno Nacional, y más exactamente el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció ayer que durante esta semana va a honrar sus compromisos y procederá a pagar los subsidios de luz y gas de los estratos 1, 2 y 3 que le deben desde enero del año 2024 y hasta la fecha, hasta el día de hoy, y que según las cuentas del ministro de Minas ascienden a 2.5 billones de pesos, sumando el rezago del año pasado y el pago de 6 resoluciones expedidas durante este año 2025. Una deuda que tiene el gobierno con más de 160 comercializadoras y distribuidoras en todo el país. Empresas que todos los días le llevan la luz y el gas al 82% de la población colombiana que vive en esos 3 estratos, 21% de la población en el estrato 1, con un subsidio de hasta el 60% en sus facturas de luz y de gas, 32% en el estrato 2, con un subsidio de hasta el 50%, y 29% de la población colombiana que está en el estrato 3, con un subsidio del 15% en sus facturas de luz y de gas. Subsidios para 42 millones de colombianos que el gobierno nacional está obligado a asumir según lo establece la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios, un compromiso que sin embargo no pagó a tiempo el gobierno, una cuenta pendiente que se fue engordando con el correr de los meses y que, según dijo ayer el ministro Palma, quedará finalmente saldada a finales de esta semana con giros a 87 empresas de energía eléctrica por 1.9 billones de pesos y a 76 empresas de gas no natural domiciliario y de GLP, es decir, de gas en pipeta, por 564.000 millones de pesos. Una plata que en una tercera parte se va para la región Caribe, donde el pago de subsidios representa 700.000 millones de pesos, de los cuales Afinia va a recibir 463.000 y la muy emproblemada intervenida Aire cerca de 233.000 millones de pesos. Plata que empero no sería suficiente para alejar y conjurar el fantasma del apagón eléctrico en la costa colombiana, pues en el caso del Aire ese giro no llegaría ni siquiera al 20% de sus deudas. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos
cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 6 de la mañana, 39 minutos. Una agenda cargada de noticias deportivas, don Ricardo Rego, con la expectativa creciente y no sé qué tan cierta de que Lucho Díaz pueda ser nuevo jugador del Barcelona de España. ¿Eso es posible en el mercado de verano? Ricardo, buenos días. Que sea posible, Ricardo, feliz mañana para usted y para todos los oyentes. Sí es posible. Es decir, este es el momento en el que se agitan las chequeras en los grandes clubes, en los grandes y en los chicos, en Europa. Es decir, donde realmente al cierre de la temporada empieza a elaborarse la estructura de cada uno de los equipos y todo pinta dentro de los medios acreditados en Europa y particularmente en España, que el elegido por Flick, el técnico del Barcelona, es el colombiano Lucho Díaz. Y todo es una carambola, Ricardo. Es decir, si Nico Williams, que era una joya de la corona, comillas, que estaba en la mira la temporada o en la ventana anterior a esta de mitad de año, estaba en la mira del Barcelona, ahora todo indica que será jugador del Real Madrid para juntarse a Mbappé y a Vinicius Junior. Y eso automáticamente dispara, pone al alza, de acuerdo con los medios españoles, el nombre de Lucho Díaz para llegar al Barcelona. Así que estamos a la expectativa. Lo cierto es que Lucho tiene 2 años de contrato más con el Liverpool. ¿El Barcelona tiene suficiente músculo financiero para poder comprar a Lucho Díaz en este momento? Ojo, ahí tendría que hacer un enroque, porque recuerde que el fair play financiero es un tema que ha asfixiado en los últimos años al equipo catalán. Pero yo no diría que echa la ley, echa la trampa, pero lo cierto es que sí podría ajustar un poco su economía, su realidad financiera, para encontrar un espacio en el que pueda encajar entre 80 y 85 millones de euros, que es lo que les podría costar la llegada de Lucho Díaz al conjunto catalán. Ya viene Ricardo Rego con los deportes. 6:41 antes, noticia urgente desde Europa. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? El ejército israelí disparó en contra de una delegación diplomática de la Unión Europea en Cisjordania. Se sigue complicando la situación en Oriente Medio. Enrique. Noticia que está contando en este instante la agencia de noticias EFE, y efectivamente fuerzas israelíes habrían disparado contra una delegación diplomática europea que está de visita en la localidad de Jenin. Esto está en la Cisjordania, en la parte de Cisjordania, no está en la franja de Gaza. Así lo ha denunciado el Ministerio de Exteriores palestino, pero también ha confirmado la agencia EFE sobre el terreno. El Ministerio palestino asegura que los ataques han sido para intimidar. Ha compartido imágenes del incidente en el que se ve al menos a 2 soldados israelíes disparando en dirección a un grupo de personas que estaban realizando entrevistas. Entre los representantes que han acudido hoy a la visita en Jenin, organizada por el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, había diplomáticos de Francia, Italia, Dinamarca, Finlandia, pero también de Canadá y otros países que no han sido precisados. El ejército de Israel, por el momento, no se ha pronunciado sobre estos disparos, sobre los que tampoco tenemos datos de que hayan producido heridos, lo que confirmaría que se trataría de disparos de advertencia, pero en todo caso, abrir fuego contra una delegación diplomática debidamente acreditada y señalizada es algo que va contra cualquier tipo de normativa internacional, y es algo que parece haberse producido esta mañana, insisto, en Jenin, esto es en Cisjordania, no en la franja de Gaza, Ricardo. 6:42 minutos, Enrique, gracias. En segundos, la actualización de las noticias deportivas. En segundos hablamos sobre la situación de los pagos que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro, de los subsidios a los estratos menos favorecidos, que según dicen diferentes sectores no son suficientes para paliar la posibilidad de un apagón en los próximos años.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 6 de la mañana, 44 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para hablar de un gran reto que tiene hoy nuestra selección Colombia femenina sub-17. Se abre de nuevo la puerta del hexagonal final de este torneo que se juega en territorio colombiano. El rival será Paraguay. El primer objetivo ya se alcanzó, la clasificación al Campeonato del Mundo de Marruecos. Y lo hizo Colombia de manera anticipada tras superar a Chile y mantenerse en el primer lugar de este hexagonal con 7 puntos. Ahora el sueño es el título de este sudamericano. Frente a las paraguayas, en la noche de hoy, Colombia buscará asegurarse en esa primera plaza para ser el primer candidato al título de este certamen. Esta es la penúltima jornada. Recordemos que Colombia encuentra en María Alejandra Valdoviно su carta más contundente de gol. Ha anotado 7 tantos y es la segunda goleadora detrás de la paraguaya Claudia Martínez. O sea que hoy tendremos duelo de goleadoras en este hexagonal final que tendrá acción en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Recordemos cómo está la tabla de este grupo, con Colombia líder 7 puntos, seguida por Brasil con 5 unidades, también Paraguay tiene 5 puntos y Ecuador con 5 cierra el lote de las 4 selecciones que de momento tienen tiquete asegurado al próximo campeonato mundial marroquí. Chile es quinta con 1 y sexta está Perú sin unidades. Hoy, desde las 7:30 de la noche, Colombia-Paraguay, a través de la señal del Gol Caracol en nuestro canal HD2 y por supuesto a través de nuestra aplicación Ditu en Caracol Sports para todos ustedes completamente gratis. En Inglaterra, el nombre de Lucho Díaz, sí, indudablemente, como lo hablábamos hace algunos instantes, sacude la realidad del mercado europeo. El objetivo, todo pinta para el Barcelona, es el jugador Guajiro. Dicen que Flick, el técnico alemán, dicen los medios españoles, está con el concepto definido, que el jugador colombiano sea el refuerzo de oro para la próxima temporada, que sea el punto, la presentación formal de la nueva estructura en los retoques que pueda tener el campeón de la Liga Argentina, de la Liga Española, corrijo. Habrá que esperar el tema de los 2 años de contrato del Liverpool y si hay una negociación frontal y directa, realmente si las partes encuentran un punto de equilibrio. Dicen en Inglaterra que la cifra, el monto de 80 millones de euros sería el punto de partida de quiebre para pensar en un diálogo formal entre ambas instituciones. Y a propósito, en Inglaterra, y hablando de hombres de Selección Colombia, hoy vuelven a hacer noticia Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, los jugadores del Crystal Palace, el equipo sensación al remate de la temporada, no solo por el título alcanzado de la FA Cup, sino también por el rendimiento en las últimas horas en la victoria frente al Wolverhampton, 4-2. Muñoz fue el hombre de goma, una asistencia acrobática para una jugada que terminó en gol, y Lerma volvió a ser titular. 2 caras que seguramente tendrá el técnico Néstor Lorenzo, al igual que la de Lucho Díaz, en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de la eliminatoria, juegos que se nos vienen ya inmediatamente el 6 de junio y el 10 de junio frente a Perú y a la selección de Argentina. La otra imagen en territorio inglés fueron las lágrimas, o es Guardiola en medio de lágrimas en la emotiva despedida de De Bruyne, el jugador al servicio del Manchester City. Un cálido adiós a una leyenda y el llanto que se ha hecho viral por el momento sentimental, la sensación que tuvo Guardiola, el español, hoy entrenador del conjunto Manchester City. El que no vive días felices es Castaño, Kevin, el jugador de Selección Colombia. Bueno, y junto a él, Miguel Ángel Borja, ambos eliminados de las semifinales del torneo Apertura argentino. Igualaron 1-1 sobre el límite de tiempo en una pena máxima de Mastantuono frente a Platense, y en la serie de cobros desde el punto penal, Platense eliminó a River. Así que el impacto es grande porque en Argentina ni River ni Boca irán a las semifinales del campeonato. Por Colombia,
estará la presencia asegurada de Romaña, el defensor central de San Lorenzo, y por supuesto también la de el lateral sensación en Argentina, Álvaro Angulo, con Independiente soñando con llegar a la finalísima del fútbol argentino. Y en Colombia, el encaje, el ajuste de la tabla ya lo hizo oficial la Dimayor. 11 Caldas recibió lo que ganó en la cancha frente a la Unión, fue ratificado en el escritorio. Los 3 puntos en Santa Marta después de los incidentes que obligaron a la suspensión del partido. 30 puntos para el 11, que entonces ahora es octavo y desplaza automáticamente al 9º lugar al Pasto, que tiene 29 unidades. El domingo la disputa será solo por ese asiento, el del octavo pasajero a los cuadrangulares semifinales. Será el 11 que mide fuerzas frente al Deportivo Cali, o el Pasto, que tendrá que visitar al Atlético Bucaramanga. Lo veremos. Y claro, la disputa del punto invisible de los 2 equipos que serán cabeza de grupo ya en la ronda semifinal del fútbol colombiano. Y a esta hora rueda la etapa 11 del Giro de Italia a pura montaña. Egan se recuperó de su caída, que fue fuerte en la contrarreloj individual. Veremos si el mexicano del Toro logra mantener el liderato que hoy ostenta a tan solo 25 segundos de diferencia del español Juan Ayuso, su compañero en el UAE. Más adelante les contaremos cómo camina el lote, cómo rueda el pelotón de este Giro de Italia 2025. 6:49 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y Alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia.
cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 6:54 minutos. Felipe, mientras en el Senado, en la plenaria, hubo discusiones todavía hablando de la consulta popular que se hundió hace una semana, en la Comisión Cuarta siguen avanzando hacia la posibilidad de sacar adelante la reforma laboral. El lunes hubo audiencia pública, escucharon a 84 personas. Sí. Y ayer hubo comisión tripartita. Se escuchó a todos los sectores, al gobierno, a los sindicatos, a los gremios, buscando llevar la ponencia y buscando que antes del 20 de junio salga adelante la reforma resucitada hace exactamente 8 días. Pues ojalá salga una buena reforma laboral concertada, porque pues ciertamente sí se necesitan unas reformas al Código Laboral. Y ojalá lo hagan con juicio, ojalá antes del 20 de junio, como bien usted lo dice, salga esta reforma laboral. Y nos concentramos en lo que nos tenemos que concentrar, Ricardo, en lo importante. Eso es importante. No, claro, y los derechos de los trabajadores. No nos podemos seguir perdiendo en esos discursos elocuentes y no sé qué. Y concentrémonos, digo, como país, ¿no? Como sociedad, en los temas que son realmente importantes. Lo demás, pues dejémoslo a la especulación y a la cosa. Pero ojalá salga una buena reforma laboral concertada, porque sin lugar a dudas se necesita. Hay cambios que hay que hacer. Y pues ya inclusive hasta el propio presidente de la ANDI que tuvimos aquí hace 2 días dijo, no, tiene cosas importantes, hay que sacarla adelante. Pues sáquenla adelante y sáquenla con juicio. Eso es importante. Eso es importante. Realmente. Y lo demás, eso son entelequias y cosas ahí. Es un tema de fondo. El país tiene que seguir adelante. El país no se puede detener en los discursos, en los soliloquios, en las cosas. No, el país tiene que seguir adelante porque los países no se pueden detener. Usted y yo, Felipe, y los millones de colombianos nos seguimos levantando a las 4 de la mañana a trabajar. Claro. Hay que coger el bus, hay que llegar a trabajar. Y el que trabaja después de las 7 de la noche, pues tiene derecho a unas horas extras, y los dominicales está bien que se paguen triple, en fin, son cosas que hay que hacer y que el país tiene que hacer. A mí no me cabe la menor duda, ojalá se ajuicien, ¿no? Sí, y hay que mejorar las condiciones laborales, de eso pareciera que hoy hay consenso. Pero para eso no hay que meter al país en un gasto de $1 billón. Bueno, es que ese es el punto, Felipe. El punto es que en medio de esto, mientras el Congreso está hoy haciendo la tarea, el gobierno está en otra cosa. El gobierno está en la convocatoria, está haciendo política de cara al 2026. El senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, es integrante de la Comisión Cuarta del Senado de la República, en la que se está discutiendo el proyecto de reforma laboral. Senador Jiménez, buenos días. Muy buenos días para ti, Ricardo, para toda la mesa de trabajo y especialmente a los oyentes. ¿Cómo les fue ayer en la Comisión Tripartita? ¿Cómo estuvo ayer la discusión en la Comisión Cuarta? No, lo que hemos venido diciendo y lo que dice todas las ciudadanías, hay que sacar una reforma laboral. Toda la comisión está concentrada en escuchar todas las vertientes, no solamente a los sindicatos, que eran la ponencia inicial, y a lo que le jaló la anterior ministra, y nos lo dijo públicamente, que ella no estaba interesada en la generación de empleo, sino en reivindicar unos derechos laborales, especialmente a la CUT. Y nosotros ayer lo vimos en la comisión, a los miembros de la CUT, como no están tan interesados que esta reforma salga, sino en seguir incendiando el país. Nosotros desde la comisión nos hemos puesto un mantra de concentrarnos en sacar esta ponencia lo más pronto posible, con el mayor consenso posible, con los gremios, con los sindicatos que nos han querido escuchar. Allí tienen su mayor representante, la senadora Aida Belle, con todos los miembros de la comisión. La idea es que antes de esta semana tengamos ponencia. ¿Antes del viernes habría ponencia? ¿Eso es noticia, senador? Sí.
Sí, estamos trabajando full, estamos durmiendo muy poco para poder lograr tener ponencia antes del viernes. Sí, más allá, y ya le voy a preguntar en particular por la actitud de la CUT, la actitud del señor Over Dorado y su posición en la Comisión Cuarta, habiendo escuchado a todos los gremios, a los sectores, a los representantes de muchísimas áreas, de los agricultores, de los productores de plástico, de diferentes áreas. ¿Es posible lograr acuerdos sobre el articulado que beneficien a los trabajadores, que efectivamente haya un cambio y una mejor condición de vida para ellos en cuanto a recargos nocturnos y horas extras? Sí, a nosotros nos facilitó mucho el debate las palabras de Bruce McMaster. Él mismo ha traído la vocería de los empresarios que nos han dicho que el recargo nocturno debe ser a partir de las 7 de la noche. También que nos ha hablado de que los empresarios han llegado al consenso de pagar las horas, de pagar el recargo dominical. Eso facilita demasiado el debate. En donde estamos hoy es en algunos temas sindicales, y el tema más complejo está en el tema del SENA, en la formalización o volver contrato de trabajo a los aprendices del SENA, que es donde tenemos la discusión más profunda en este momento en la comisión. Sí. Senador, ¿cómo conciliar esas posiciones en lo que tiene que ver con generar más empleo? Porque ciertamente las críticas que más se han hecho al tema es que no se está generando empleos, sino que se destruirían empleos. ¿Cómo van ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué han pensado? ¿Para dónde van? No, eso déjenos, porque ese sí es un punto complejo. Están hablando con varios gremios, hasta con la misma senadora Aida Bella han venido tocando el tema. No tanto es la generación de empleo, la informalidad es el gran problema de Colombia. El 60% de los trabajos hoy en Colombia, y lo que el presidente se vanagloria de decir que tiene 1 millón de empleos más, no son empleos formales que pagan todas las prestaciones sociales, sino que es la informalidad, y eso es lo que está matando hoy a Colombia económicamente, y es donde nosotros nos estamos centrando en tener un articulado. Ese artículo, usted entenderá que es con filigrana, porque ese es un tema complejo. Aquí se ha venido hablando de contratación por horas, se ha venido hablando de otros temas que a las centrales obreras no les ha gustado. Entonces queremos, en ese punto específico, la senadora Aida Bella ha tenido unas proposiciones. Sí. ¿Y cómo hacer con la pequeña empresa? Porque pues la empresa grande de 200, 300, 400 trabajadores pues tiene cómo pagar las horas extras adicionales y tal, pero el pequeño comercio, la peluquería, la panadería, la papelería, que es lo que ha dicho la Andy, ¿qué han pensado al respecto? Si tienen algún tema pensado. Estamos hablando de una tarifa diferencial, que algunos recargos vayan sobre las empresas más grandes del país y que las MIPYMES sean excluidas de estas sobrecargas. Es lo que se está revisando. Todos entienden que esto es el 90% del empleo en Colombia, pero son las que tienen más difíciles para poder llegar a final de mes y pagar la nómina. Sobre ellas es que nos estamos centrando, lo estamos trabajando con la COPI, lo estamos trabajando con FENALCO y con la ANDI. Doctor Jiménez, usted dice que uno de los temas más álgidos es el de los aprendices del SENA, pero no sé, el tema de a partir de qué momento arranca la jornada nocturna, siente uno que hay muchas diferencias todavía. Unos dicen que a las 6 de la